Hola compañeros, en esta ocasión les voy a presentar la cápsula número 26 y el tema es El Salvador desde 1930. Durante los primeros 3 decenios del siglo XX, la economía en El Salvador era de las más dinámicas de América Central. Se debía al éxito de la economía cafetera y esto se debía a la capacidad de nuevos terratenientes en explotar la enajenación exhaustiva de tierras comunales. Muchos habitantes rurales se veían privados de ser propietarios y los llevaba a ser peones asalariados. La enajenación de tierras provocó la concentración de fincas y formación de oligarquías hacendadas. El Estado liberal se encargó de estabilizar al país, provocando que recursos económicos y confianza política de hacendados se manifestaran en monopolios como la familia Meléndez y Quiñones. Ellos se transmitían la presidencia una a otra. La oligarquía hacendada concentraba el 84% de exportaciones de café y 49 familias poseían fincas de más de 1000 hectáreas. Este modelo, basado en la propiedad, no fue tranquilo. Dependía del ejercicio de la violencia clasista, étnica, celo empresarial y confianza política. En 1920, cuando los años de prosperidad terminaron, se vio la ineficacia del régimen oligárquico, pues era una construcción frágil que se edificó sobre el comportamiento de la economía agrícola y que no sobrevivió a la terminación del mismo. Los salarios y condiciones de trabajo en las fincas salvadoreñas se contaban entre las peores de la región, hasta que en 1930 se comenzó a expresar un descontento general y el Estado liberal entró en crisis, provocando que los terratenientes se retiraran del gobierno. Así entraron los militares en el control del Estado. La división de poder no era tan clara hasta que hubo un conflicto, pues la concesión de poder política a los militares por parte de la burguesía hacendada ya no garantizaba que ésta apoyaría sus intereses económicos. Esto se produjo cuando la administración liberal no logró contener el descontento popular ocasionado por la caída de la economía en plena depresión mundial, lo que provocó un golpe militar junto con levantamientos en el país. La represión a estas rebeliones fue tan feroz, y por eso se le conoce como la matanza, generó que los próximos 50 años el régimen fuera fuerte, pues sembró en el campesinado e incluso en la oligarquía el temor de volver a pasar por algo similar. La caída del precio del café como consecuencia de la depresión mundial generó un conflicto social amplio, pues de 25 centavos la libra en 1925 pasó a ser 9 centavos en 1935. Los ingresos obtenidos de las exportaciones en 1932 fueron inferiores a la mitad de los de 1926. Todo esto provocó el malestar de los trabajadores en el campo por la reducción de la paga, porque de 75 centavos pasó a ser de 15 centavos diarios en el plazo de 2 años, provocando huelgas rurales. Y pues esto incrementó la tensión política y más apoyo a la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador. Otro partido más popular fue el Partido Laborista, formado por Araujo, que conquistó la presidencia en 1931, pero su gobierno pronto perdió el sentido de dirección ante huelgas y manifestaciones. Había represión contra todo aquel que se levantara en armas en busca de una mejora económica. Se detenía a comunistas pertenecientes al Partido Comunista Salvadoreño y también en contra de partidarios y artesanos. El temor de las consecuencias de la caída de la economía impulsó al gobierno de Estados Unidos y británico a enviar navíos de guerra a aguas salvadoreñas, pero se retiraron al insistir que el ejército y vigilantes civiles dominarían la revuelta. El resultado político de esto fue confirmar la pretensión del ejército de ocupar el poder, quedando en manos del comandante Martínez. Él impuso obligaciones limitadas a la oligarquía, aceptó sus peticiones de una devaluación e hizo frente a las dificultades de la deuda externa. Redujo intereses, fundó un banco central y retiró los derechos de emisión de instituciones privadas. No perjudicó intereses empresariales, pero
cimentó una intervención estatal a la economía. Martínez gobernó El Salvador durante más de 12 años, pues tenía reelecciones sin oposición y conservaba una apariencia democrática. Martínez empezó a decaer en 1943 después de alterar a los finqueros por un impuesto del café y por el evidente descontento de la clase media y popular. Martínez quería enmendar la Constitución para permanecer otro mandato, pero ya había una gran antipatía a su gobierno. Las huelgas contra Martínez fueron llevadas a cabo por universitarios. Martínez tuvo que dejar el poder y se convocaron elecciones. Los gobiernos posteriores a Martínez se basaron en la lucha y golpes por el poder, y así fue como llegó Salvador Castaneda Castro. Con él, el regreso de la democracia empeoró, pero hubo una recuperación económica que trajo ideas de diversificación agrícola e ideas de desarrollo industrial. Sin embargo, fue derribado en el golpe de los mayores. Los gobiernos de Óscar Osorio y José María Lemus consolidaron el poder militar. Pero los precios del café cayeron y el ejemplo de la Revolución cubana despertó el entusiasmo de estudiantes universitarios, formando el Partido Revolucionario de Abril y Mayor. Al principio Lemus fue flexible, pero después los reprimió y ordenó al ejército a entrar en la universidad. Lemus fue derrocado por una sección del ejército que ya era muy impopular. Nacieron diversos partidos políticos, pero muchos no tenían mucho apoyo. Aparte, los intentos de llevar a cabo una reforma agraria se hicieron con una energía mínima. Ahora les hablaré sobre lo que pasó en el país durante los años de 1950 y 1980. Entre estos años hubo un incremento demográfico que dificultaba la economía y la organización, pero gracias a esto nace un nuevo sector político formado por estudiantes. Son ellos los que comienzan las perspectivas de un avance democrático, pero solo por un tiempo, porque después se regresa a la oposición. En 1976 se presenta un proyecto de ley para una reforma agraria, pero la oligarquía se opone e impide que se apruebe. Al paso de los años, hubo represión electoral y esto se debe a las diversas ideologías de los opositores, la oligarquía y militares contra izquierdistas, hasta que en 1980 el país se halla al borde de una guerra civil. Entre octubre de 1979 y 1980 había una confusión política, pues la oligarquía se esforzaba por llegar a un acuerdo sobre la política que debía seguirse, mientras que los militares continuaban atacando manifestaciones populares. Posteriormente, se insistía en una reforma agraria para reducir la polarización en el campo, y se introduce en mayo de 1980, pero gran sector rural quedaba excluida de la reforma. La fundación de la Alianza Republicana Nacional, bajo el liderazgo del populista Roberto, puede verse como la primera vez desde 1932 en que la clase hacendada intervenía con independencia en el juego político. Después de diversos conflictos armados desde 1981 por la lucha electoral entre otros partidos, Arena resultó elegido, pero con el plantador de café Alfredo Cristiani en 1989. La victoria de Arena parecía anunciar una vuelta al mandato de la oligarquía, al unir un bloque dominante ferozmente reaccionario bajo la aprobación de los norteamericanos. Un decenio de lucha sangrienta no había conseguido reducir la actividad política, pero la práctica de la política demostró la incapacidad de poner fin a la guerra. Para concluir esta cápsula, el estancamiento económico y la pobreza causaron los conflictos sociales. El causante fue el crecimiento concertado dominado por el sector de exportación, que apartó a peones rurales de la seguridad de sus tierras como de los salarios. El desequilibrio de la disgregación del campesinado por un proceso de urbanización que fuera estable desde el punto de vista social y compensatorio desde el económico. Esto aceleró la pobreza.